¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis al arquetipo de Springans. En el video vamos a revisar sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, motores para poder usar, un poco de mi opinión sobre estos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, experiencia y uso del deck. Por ende, si consideran que hay información que es errónea, ausente o que de alguna forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Los Springans, antes llamados Sprigons, son un arquetipo que hizo recientemente su debut en el set de Blazing Vortex. Este es otro arquetipo que sigue la historia que nos han estado contando previamente los arquetipos de Dogmática y de Tri-Brigade. Son monstruos de atributo de fuego y de tipo máquina, están orientados a la invocación de Xyz. Para lograr esto lo pueden hacer de diferentes formas, puede ser a través del uso de varios monstruos para poder hacer la invocación de Xyz como debe de ser, o a través de su campo, que es precisamente la carta que nos va a permitir estar utilizando estos. El estilo de juego de este deck no está completamente definido, va a depender muchísimo de sus complementos y del tipo de construcción que quieran. Por momentos se puede sentir de control, de beatdown, pero lo único que tienen en común todas las construcciones es que están buscando que el juego se haga muy largo para poder aprovechar al máximo el poder de esos monstruos de Xyz. Vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios y razones. Lo primero es que todos los monstruos de main Springans comparten el siguiente efecto. Si esta carta está en tu mano, campo o cementerio, puedes seleccionar un monstruo de Xyz Springans que controlas como requerimiento. Acopla esta carta como material y este efecto es un hard once per turn. Esto puede parecer algo simple o incluso muy potente, pero basado en esto es cómo se desarrollarán los juegos y los objetivos a los cuales queremos llegar con el deck. Hablando de forma un poco más específica de estos, tenemos primero para los de nivel 4 a Brothers. Este llega en Lightning Overdrive. Si es enviado de la mano o deck al cementerio, permite seleccionar un monstruo Springans en nuestro cementerio excepto este mismo y lo invocamos de manera especial en modo de defensa, lo que es un efecto soberbio, ya que permite ser usado como su especie de monstruo reborn. Los blancos que usualmente queremos regresar con estos son Sargas para poder jugar con el oponente, un monstruo de Xyz que fue invocado correctamente o simplemente un hombre Springans para que pueda darnos el complemento que buscamos. Le ayuda que no importa cómo está llegando al cementerio, solo que debe ser de la mano o del deck. Por lo que sea que lo usamos como costo del campo, enviado desde el deck o similares, obtendremos su valor. Es una carta excelente en general. Las pruebas lo ponen entre 2 y 3 copias debido a esta capacidad de monstruo reborn que tiene. Pedor permite tributarlo. Luego, seleccionar un monstruo Springans en cementerio excepto este mismo y todo eso como costo y lo invocamos de manera especial, lo que lo hace un tanto parecido a Brothers en el aspecto de que es para poder revivir algo del cementerio. De forma similar, los blancos que traeremos de vuelta acaban teniendo las mismas lógicas, solo que este es un poco más simple de poder utilizar y capitalizar porque se puede hacer normal summon de este y luego utilizar su efecto, por lo que no dependemos de algo tan específico como Brothers. Por ahora, su uso se ha visto en todas las listas a 3 copias. Rocky, en su normal o special, permite seleccionar en cementerio un monstruo del arquetipo que no sea este mismo o su campo temático para poder añadirlo de vuelta a la mano. Este nos está reciclando el campo, que es de hecho su función principal o uno de nuestros monstruos Springans, que quitando Brothers o Pedor, no hace mucha diferencia si estas cartas están en mano o cementerio para poder acoplarse. Pero ya que el deck vive y muere por su campo, es una carta también muy importante. Su uso lo hemos visto entre 2 y 3 copias. Es una buena normal summon incluso por sus 1800 de ataque. Para los de nivel 8 tenemos primero a Branga. Permite removerla en conjunto de otro monstruo Springans en cementerio como costo para poder añadir una carta Springans desde el deck a la mano. Este efecto puede que no se vea muy atractivo en papel considerando que de ser negado sería un -2, pero ya que puede añadir cualquier carta Springans puede añadirnos incluso magias y trampas, lo que la convierte en la carta tipo Stratos del deck y con cartas fundamentales como Watch o por el momento del juego cualquier nombre importante como lo puede ser Brothers o Pedor es un efecto fundamental que hay que utilizar de la mejor forma posible. Debido a esta capacidad de buscar hemos visto su uso entre 2 y 3 copias. Captain Sargas, durante el turno del oponente y como un efecto rápido podemos desacoplar un material de un monstruo de Xyz que controlamos. No debe ser forzosamente de un monstruo Springans, puede ser cualquier Xyz. Luego seleccionamos una carta boca arriba en el campo, puede ser nuestra o del oponente y la destruimos, lo que lo convierte en su forma principal de interacción, al menos de forma activa y no solo previniendo efectos. También un monstruo de Xyz Springans que utiliza esta carta como material gana 500 puntos de ataque y vale la pena hacer la mención de que no es solamente una vez por copia, por lo que si tiene uno de nuestros monstruos de Xyz Springans 2 o 3 copias tendrá aumentos de ataque de 1000 o 1500. Vale la pena tenerlo en mente por su debilidad de ataque. Es una carta fundamental, lastimosamente el nivel no la ayuda, pero de forma similar a Branga, al ser efectos que nos ayudan a poder jugar con el oponente son los que debemos tener en mente lo más pronto posible. También vale la pena mencionar que este es un efecto rápido durante todo el turno del oponente, por lo que podemos estar utilizando esto desde la draw phase hasta la end phase. Se le ve usualmente entre 2 y 3 copias. Por último, perteneciendo al arquetipo
arquetipo pero sin el nombre Springance, tenemos al Supreme Arc Serpent Golgonda, que si Grand Sand Sea Gold Golgonda, o sea el campo del arquetipo, está en el campo, no importa si es del lado oponente o nuestro, el ataque original de esta carta se vuelve de 3000. Mientras esta carta está en nuestra mano cementerio, si hay una carta boca arriba en nuestra zona de campo, podemos invocarla de manera especial, pero se remueve cuando deja el campo. Este efecto es genérico, por lo que podría ayudar a otras estrategias en búsqueda de un monstruo de nivel 8, un extender. Y por último, si uno o varios campos del arquetipo en el campo van a ser destruidos por efecto de carta, podemos remover un monstruo desde nuestro cementerio en su lugar. Es una carta interesante debido al cuerpo de nivel 8 que puede poner en campo y casi garantizar ser un monstruo de 3000 de ataque que puede volver una y otra vez. El gran problema de esta carta es que ya que no tiene el nombre Springance, no se puede buscar, no se puede tirar por el campo o por el efecto de su exi, por lo que para usarla tendrán que buscarla, robarla o tirarla por otros medios, lo que le quita mucho uso. Técnicamente, a 2 o 3 copias sería lo ideal para poder obtener sus beneficios lo más que se pueda, pero ya que todo su uso está relacionado al campo, no es una carta que se recomendaría siquiera tener en primer lugar. El número que elijan deberá estar orientado a su objetivo de construcción, pero de forma regular está ausente en casi todas las listas. Para sus exi, primero tenemos el que llega en Lightning Overdrive, que es Merrymaker. Es un exi genérico de rango 4 que pide 2 materiales. Si es invocada de manera especial desde el extra deck, podemos enviar un monstruo Springance desde nuestro deck al cementerio, lo que es un efecto grandioso considerando cómo el campo permite invocarlos fácilmente, que con esto estaríamos mandando algo que nos pueda ayudar, como Brothers para utilizar su efecto tipo Monster Reborn, algo para poder cambiar después con Pedor, o algo para poder recuperar con Rocky. Su otro efecto es que durante la main phase o battle phase del oponente y como un efecto rápido, podemos remover esta carta hasta la fase final. Luego, si esta carta tenía 2 o más materiales, no importa si eran monstruos Springance o no, podemos enviar un monstruo de fusión desde el extra deck al cementerio que mencione a Fallen of Albas como material, lo que también es un efecto grandioso, puesto que es la forma más simple de enviar su fusión temática al cementerio para poder obtener su valor, sea que usen una versión pura y busquen o invoquen un monstruo Springance, o que incluso puedan usar complementos como Dogmática o Tri-Brigade. Sigue siendo una carta increíble. Usualmente vemos 2 o 3 copias por deck debido a ser parte del objetivo principal. Para su otro exi es de rango 8, que es Springance Ship. Se puede hacer con 2 o más materiales. Permite seleccionar una zona de monstruo o de magia y trampa como requerimiento. Desacoplamos cualquier número de materiales desde esta carta y si lo hacemos, destruimos tantas cartas que el oponente controla que estén en la zona elegida y en la zona superior, inferior y los lados, lo que lo convierte en un efecto para destruir cartas en forma de cruz en el tablero. Dependerá de los materiales, pero dependiendo las zonas podría ser una forma de remoción masiva. Su otro efecto de forma similar a Merrymaker es que como un efecto rápido en la main o battle phase del oponente podemos removerlo hasta la fase final. El número de copias es usualmente igual al de Merrymaker de 2 o 3. Esta es la carta que queremos poner en nuestro turno debido a que es la que va a generar la destrucción. Ya que Springance Ship Explorer es la carta más importante del arquetipo, es indispensable que quede muy claro cómo funciona esta misma carta. El efecto dice que podemos seleccionar una zona de monstruo y o de magia y trampa del oponente, esto como un requerimiento. Parte del efecto es que debemos desacoplar cualquier número de materiales desde esta carta, y si lo hacemos destruimos tantas cartas como el oponente controla que están en las zonas elegidas y o en las zonas de monstruo y o magia y trampa en la parte de arriba, de abajo y en las partes de izquierda y derecha. Esto se siente un tanto ambiguo ya que es el mismo efecto de la carta, por lo cual vamos a ver esto como un ejemplo y vamos a estar utilizando ahora el mismo cursor, y con esto para que quede mucho más claro, vamos a activar el efecto de nuestro exi y vamos a poder ver cuáles son las zonas que se están empezando a iluminar. El efecto dice que podemos seleccionar cualquier carta y o las zonas que están arriba, abajo, izquierda o derecha, por lo cual y dependiendo de estas mismas zonas es que podríamos estar eligiendo, por ejemplo, de estratos, la zona de magia y trampa, que es la zona de abajo. La zona de arriba no la podemos elegir porque es la zona de monstruo extra, pero sí podemos estar eligiendo los lados. Para esto vamos a estar eligiendo, por ejemplo, el lado derecho de estratos, y luego al momento de estar resolviendo este efecto, de esta misma zona nos estaría considerando esta zona, que es precisamente la zona 5 o la zona 1 como la quieran ver, la zona 5 o zona 1 de la magia y trampa, y la zona 4 o 2 de monstruo, que es precisamente donde está estratos, y es precisamente aquí donde elegiríamos este monstruo. Luego vamos a quitar el mismo material de esta carta y vamos a proceder a hacer la destrucción. Vamos a hacer esto de nuevo, solamente que ahora vamos a estar eligiendo otra zona, una donde puedan haber más blancos. Para esto vamos a elegir la zona de magia y trampa que está inmediatamente abajo de la parte de estratos. Vamos a elegir esta, vamos a poder elegir de 1 a 2 cartas, que es la carta boca abajo y el mismo estratos, y de la misma forma vamos a poder quitar materiales igual al número de cartas que queremos destruir. Para este caso podríamos solamente quedarnos con una, podríamos estar destruyendo las dos. Vamos a hacerlo con 2 y precisamente es lo mismo. Simplemente para acabar de ilustrar este ejemplo vamos a quitar los 3 materiales. Para esto vamos a elegir la zona del medio donde están estas 3 cartas, que esto sería lo ideal para poder estar castigando lo más que se pueda al oponente. Al estar eligiendo esta misma zona podemos estar destruyendo sus 3 cartas al estar quitando los mismos materiales. Vamos a seleccionar estas 3 zonas, vamos a destruir todas estas mismas cartas. Es fundamental que esto quede increíblemente claro y vamos a hacer otra aclaración adicional. La otra aclaración que vale la pena hacer es sobre si esta carta está siendo target, qué pasa
pasa con los monstruos que no son afectados y qué pasa con los monstruos que están en la zona de monstruo extra. Para esto vamos a estar activando el efecto. Tenemos 5 materiales y debido a que el campo oponente está repleto de cartas, entonces prácticamente podremos estar seleccionando cualquier espacio en el campo. Para esto vamos a estarnos interesando en los 3 monstruos del extra deck, que es el Red Raptor Ultimate Falcon, que esta carta no es afectado por efectos de otras cartas, esto incluye las del mismo jugador que las está controlando. Tenemos al Cosmo Dark Destroyer, que esta carta no puede ser seleccionado con efectos de cartas, y por último tenemos al Dark Flare Knight, que realmente no nos sirve para ningún propósito excepto demostrar qué está sucediendo con los monstruos en la zona de monstruo extra. Para esto vamos a estar intentando destruir estas 3 cartas para poder demostrar qué es lo que va a suceder con esta. Para poder hacerlo vamos a tener que seleccionar la zona donde está el Skull Servant, en la cual están cruzándose estos mismos, es decir, donde estemos poniendo la cruz, que idealmente es como resuelve el efecto de nuestro monstruo XY. Con esto vamos a poder estar golpeando las 3 cartas en las cuales estamos interesados. Vamos a seleccionar este mismo y vamos a estar seleccionando las 3 cartas que queremos destruir, que son los del extra deck. Para esto tenemos al Red Raptor Ultimate Falcon, tenemos al Cosmo Dark Destroyer, el cual no puede ser seleccionado, y tenemos al Dark Flare Knight. Solamente vamos a estar destruyendo estas 3 cartas para ver qué es lo que acaba sucediendo. Vamos a estar quitando los 3 materiales que necesitamos como parte del efecto, y cuando se están destruyendo estas cartas, Cosmo Dark Destroyer se va destruido porque no está siendo seleccionado, pero el efecto de esta carta no está seleccionando en sí un monstruo, está seleccionando una zona, por lo cual sí lo podemos hacer. Incluso, y lo vamos a hacer en un momento, podríamos seleccionar la zona donde está Cosmo Dark Destroyer. Por la parte de Dark Flare Knight fue destruido porque estaba justamente en la zona de Skull Servant, por lo cual está inmediatamente en la parte de arriba y por eso pudo ser destruido. Por la parte del Red Raptor Ultimate Falcon, a pesar de que nuestro efecto sí pasó, ya que esta carta no es afectada, entonces no pudimos hacer nada contra esta. Simplemente para poder estar acabando los ejemplos vamos a estar utilizando el efecto y solamente vamos a estar yendo por el Cosmo Dark Destroyer. Vamos a seleccionar la zona donde está esta misma carta, solamente vamos a seleccionar al Dark Destroyer, vamos a quitar solamente el material y esta carta se está yendo destruida. Este efecto no está siendo target y es indispensable que esto quede muy claro. También ya lo mencioné en varios puntos, pero también vale la pena la aclaración, es que cuando estamos quitando los materiales esto es parte del efecto, por lo cual si el efecto llega a ser negado, si llega a ser detenido de alguna forma, entonces no vamos a quitar ninguna clase de material. Es importante que aprendan a utilizar este efecto al máximo poder para que si el oponente no está pendiente de cómo se está jugando contra este deck o simplemente que no acomodó bien sus zonas, para que lo puedan castigar lo más fuerte posible. Estos efectos de poder removerse hasta el final del turno son solamente en el turno del oponente y es solo en la main phase o la battle phase. Es muy importante recordar esto, puesto que podría afectar en el estilo de juego o para que podamos planear mucho mejor los campos, sumado a que si bien tenemos efectos que obtendremos cuando se están yendo por efectos, en muchos momentos quedamos desprotegidos y esto sería una oportunidad por completo para el rival de pasarnos encima. Tengan cuidado con esto, sobre cuándo o cómo van a usar dichos efectos. El último monstruo del extra deck es la fusión Sprint the Iron Dash Dragon. Pide como materiales a Fallen of Albas y un monstruo de efecto que haya sido invocado de manera especial este turno. Durante nuestra main phase podemos moverlo a cualquier columna y destruimos todas las otras cartas boca arriba en la misma columna, y durante la fase final, si está en el cementerio porque fue enviada allí este turno, podemos añadir del deck a la mano o invocar directamente desde el deck al campo una copia de Fallen of Albas o una carta Springans, lo que en paralelo de las fusiones que tienen que ver con Fallen of Albas nos dará la búsqueda y la invocación de los Springans. Dependiendo del campo y momento será lo que buscaremos. Vale la pena hacer la mención de que el efecto de Sargas es rápido en cualquier momento del turno rival, por lo que si en la fase final tenemos un Springans o un monstruo de Xyz y llega este, podremos destruir sus cartas, aunque esto es una de múltiples interacciones a las cuales tiene acceso al deck. Es una excelente carta de tener, gracias a la facilidad de Merrymaker de enviar este al cementerio, lo podemos ver entre 2 y 3 copias. Para sus magias primero tenemos Watch, que permite añadirnos su campo temático, o si este ya está activado previamente en nuestra zona de campo, podemos aplicar el siguiente efecto. Añadimos un monstruo Springans desde nuestro deck a nuestra mano, y si lo hacemos, enviamos un monstruo Springans desde nuestro deck al cementerio. Es una carta soberbia, da consistencia al aspecto de poder buscar el campo, y en caso de que ya lo tengamos en campo, funciona como una especie de Painful Decision, con el agregado de que podemos agregar cualquier monstruo y tiramos cualquier otro monstruo, puede ser incluso el mismo nombre. Esta carta en solitario puede preparar o darnos los complementos que buscamos, como enviar al cementerio a Brothers, Branga, Sargas o buscar Pedor y cualquier nombre o combinación de cartas que vamos a necesitar. Siempre se le ve a 3 copias. Ya lo hemos mencionado antes, así que vamos a cubrirlo. Tenemos su campo, que es el Grand Sand Sea Gold Golgonda. Todos los monstruos Springans de Xyz en el campo ganan 1000 puntos de ataque. Si no controlamos un monstruo de Xyz Springans, podemos descartar una carta Springans como costo para poder invocar de manera especial un monstruo de Xyz Springans desde nuestro extra deck. Si uno o varios monstruos Springans de Xyz abandonan el campo por efecto de carta, excepto en el Damage Step, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla. No puede atacar por el resto de este turno, incluso si esta carta deja el campo. Es la carta más importante del arquetipo. Nos permite invocar a los Xyz sin la necesidad de utilizar los materiales específicos, lo que es muy necesario considerando los monstruos de nivel y rango 8. Tiene toda la sinergia con sus cartas. Los Springans no les afecta
estar en cementerio debido a que se pueden acoplar a los Xyz desde allí. Algunos incluso tienen efectos en cementerio cuando caen. El aumento de ataque se agradece debido a sus modestas estadísticas, y el efecto de hacer que un monstruo oponente no pueda atacar funciona siempre y cuando el Xyz abandone el campo por efecto, sea que abandonó por su propio efecto hablando de los monstruos de Xyz Springans o porque el oponente hizo lo propio con alguno de ellos. Cualquiera que sea el caso, aún vamos a tener este pequeño efecto. Es la carta más importante del deck, por ende tenemos tantas formas de buscarla, regresarla del cementerio y tenerla. Siempre la vamos a utilizar a 3 copias. La otra carta que nos llega en Lightning Overdrive es su magia continua y es Booty. De forma similar al campo, si uno o varios monstruos de Xyz que controlamos dejan el campo por efecto de carta y menos en el damage step, podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla. Los jugadores no pueden activar efectos de ese monstruo de efecto este turno, incluso si esta carta deja el campo, lo que puede ser como una forma de prevenir que el oponente utilice ciertos efectos de Ignition o efectos secundarios en caso de que los tengan. También podemos enviar esta carta boca arriba al cementerio como costo para activar uno de nuestros campos del arquetipo directamente desde el deck o cementerio. Es una carta interesante, paralizar efectos del oponente es algo bueno, por lo que se hace simple de usar, más cuando los Xyz ni siquiera piden materiales para poder irse del campo y luego regresar al final del turno, y técnicamente son más formas de ver el campo, lo que es muy necesario para siquiera poder jugar. Por ahora hemos visto su uso entre 2 y 3 copias. Para sus trampas primero tenemos Blast, que si controlamos un monstruo Springans, no importa si es de Xyz o no, seleccionamos una zona de monstruo principal del oponente, o hasta 2 si controlamos una fusión que tenga a Fallen of Albas como material de fusión. Si un monstruo boca arriba está en una de esas zonas, este turno no puede atacar directamente, además niega sus efectos, y si no hay monstruos en esa zona no puede ser utilizada este turno. El efecto de zonas de no poder utilizarlas podría llegar a ser útil para poder obligar al oponente a utilizar ciertas zonas para luego poder castigar con el rango 8, pero de forma mucho más activa. Esta es la forma para la cual tenemos acceso a negar efectos de monstruos, lo que llega a ser fundamental en muchísimos puntos, sobre todo si peleamos contra monstruos tipo Floodgate. No obstante, sin este efecto no es la carta más popular del arquetipo, considerando que Branga la puede buscar, puede que no quieran utilizar muchas copias de esta. Hemos visto su uso entre 0 y 2 copias. Y por último tenemos Call. Seleccionamos un monstruo Springans o un Fallen of Albas en nuestro cementerio como requerimiento. Lo invocamos de manera especial a nuestro campo, por lo que es su Reborn temático, que lastimosamente, quitando a Rocky o Sargas, no hay muchos efectos o cartas que queramos poner en el turno rival. Su otro efecto es que durante el turno de cualquier jugador, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos removerla en conjunto de un monstruo de fusión en nuestro cementerio. Luego, seleccionamos un monstruo de Xyz Springans que controlamos. Acoplamos un monstruo de fusión que enliste a Fallen of Albas como material de fusión desde nuestro extra deck al monstruo seleccionado como material. Este segundo efecto es muy situacional. Si bien tenemos la facilidad de poder tener fusiones en cementerio gracias a Merrymaker, el dar cierto material es un tanto específico. Puede darnos ventaja interesante, pero incluso no se puede usar este efecto el turno que llegó al cementerio. Es posiblemente la carta con mayor variación. Hemos visto que este está ausente hasta listas que lo utilizan a 3 copias. Consideren su efecto, extensión, qué pueden usar o qué necesitan sobre el uso de esta. Para el plan de juego, el objetivo del deck es bastante simple. Queremos poder invocar a nuestros monstruos Springans de Xyz para poder empezar a avanzar en el juego, sea el de rango 4 que nos permite obtener beneficios a través de la fusión, o del rango 8 que nos permite poner presión importante al oponente al estar destruyendo sus cartas en campo. Para obtener el campo tenemos formas a través de Watch, Booty y el mismo campo. Incluso estando en cementerio tenemos el uso de Rocky. Para el turno del oponente queremos, a través de la capacidad de los Xyz de poder abandonar el campo, entorpecer el juego del oponente, como lo es con los efectos como del campo para evitar que un monstruo ataque, o de Booty para que un monstruo no active sus efectos. También esto lo podemos hacer a través de sus trampas que controlan las zonas, permiten extender y mucho más. Queremos llegar a nuestro turno para que con el Xyz de rango 8 podamos mermar los campos del rival, y poco a poco, o incluso con un oponente que no cuida sus zonas, podamos provocar que pierda recursos de forma importante y ganar el juego rápidamente. Todo esto es hablando en solitario, pero muchos de sus planes pueden cambiar y modificarse dependiendo de los complementos a los cuales tengamos acceso. Para las ventajas, los Xyz son soberbios para poder eludir efectos de selección o cartas de poder, y la capacidad de poder volver en la fase final del oponente les permite no correr mucho peligro y casi garantizar que los podremos utilizar en nuestro turno. Tiene acceso a jugadas de Xyz de rango 4 y 8, lo que le da acceso al pool de todas estas para poder resolver diferentes situaciones. Las de rango 8 son interesantes por decirlo menos, pero las de rango 4 son las más ricas y variadas que tiene el juego. Tiene muchas formas de poder buscar su campo, por lo que es un tanto consistente. Incluso tiene formas de poder reciclarlo desde el cementerio, capacidad que muchos decks no tienen. La capacidad de poder ir por cualquiera de sus monstruos de Xyz es increíblemente simple. Soporte en el futuro podría darles otro blanco para esto, o incluso solo poder llenar los vacíos que tiene el deck. Al ser un deck de tipo máquina, tiene acceso a cartas y complementos increíbles, por lo que este solo puede hacerse mejor en el futuro. La capacidad de poder poner materiales en sus monstruos de Xyz es increíble. Esto permite poder utilizar sus efectos al máximo poder, o incluso poder utilizar complementos que, dependiendo de los materiales, podrían solucionar muchos de los problemas que tiene el deck. No usan mucho su normal summon, pueden usarla en algo simple como Pedor o Rocky, pero la mayoría de juegos no será necesaria, por lo que pueden usarla para jugadas de poder, motores o simplemente cartas que apoyen los objetivos principales del deck. Aguanta juegos largos, de hecho este es el objetivo principal del deck, y aun cuando el oponente puede estar cuidando sus zonas para que no sea castigado por el efecto de su rango 8, los juegos largos le favorecen por su capacidad de
generar materiales en sus monstruos de Xyz. No solo esto, sino que la forma de activar y regresar materiales es algo soberbio, da lugar a jugadas y combos increíbles en que podemos obtener los beneficios de las cartas una y otra vez. Específicamente el uso de Pedor, Rocky y algún Xyz se sienten como un loop de Cid y Dante. No tiene ninguna clase de restricción, por lo que pueden utilizarlo en conjunto de cualquier cantidad de cartas que consideren que los ayuda a avanzar en su juego. Para las desventajas, cartas que tributan le hacen mucho daño. Los monstruos de Xyz son soberbios para poder eludir efectos. Estos nos permiten activar y reaccionar en respuesta a, pero cartas que tributan nos afectan por completo. Le cuesta mucho trabajo lidiar contra decks que se basan en magias y trampas o simplemente que tienen muchas cartas boca abajo. Aun cuando su Xyz tiene esta capacidad, en general le toma muchos recursos. Es completamente dependiente de su extra deck. Si no podemos invocar monstruos desde allí, el deck no hace nada. Por extensión es muy dependiente de sus invocaciones especiales en general. Monstruos o cartas con inmunidades le dan muchos problemas, más considerando que sus interacciones son destrucción y batalla. Siguiendo con el punto anterior, le cuesta mucho trabajo lidiar con monstruos de ataque alto. De 2700 para arriba ya son un desafío. Un buen piloto puede llevar esto a 3200, pero sigue siendo un factor a considerar. Es muy dependiente de sus magias. Si no podemos activarlas u obtener el valor de estas, estaremos muy atrás en los duelos. Debido al uso de monstruos de niveles altos y de cartas que piden que tengamos previamente monstruos Springans en campo cementerio, se puede trabar fácilmente. Hay momentos en los cuales el arquetipo se estorba a sí mismo, como la capacidad de solo poder usar el efecto del campo cuando no tenemos un monstruo de Xyz Springans. No son específicamente puntos letales que de alguna forma lo hagan malo, pero que no se entiende por qué se pusieron semejantes restricciones en un arquetipo tan contenido. Es dependiente de su cementerio, ya que desde allí es donde queremos obtener los efectos para poder acoplar, y si no podemos activar efectos desde este o poder generarlo en primer lugar, estaremos muy atrás en el duelo. No tiene acceso a negadores, lo cual es algo letal para cualquier arquetipo que quiera jugar hoy en día. Incluso, debido a su estilo de juego, no hay una buena forma de poder acceder o generar recursos para obtener un monstruo que haga esto. Busca, agrega y envía muchísimo, lo que le hace una víctima ideal para la mayoría de hand traps de casi todos los formatos. La única carta que puede jugar medianamente bien sobre esto es Booty. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. El primero, no me gusta recomendarlo tal cual, pero es una sinergia increíble la que tiene con este arquetipo, es el uso del motor Dogmática. Este arquetipo se está basando en que una vez que dejamos el Xyz y sin restricciones para el resto del turno, podemos empezar a avanzar en el juego. Esto le da la posibilidad a que utilizar las cartas Dogmática le dé las interrupciones, interacciones, potencia, recuperación, interrupción que tanto le hace falta al arquetipo. Me molesta un tanto que sea así debido a que Dogmática se puede utilizar en prácticamente cualquier arquetipo, en prácticamente cualquier deck, pero en este arquetipo es específicamente soberbio. Lo siguiente es el uso de cartas de los Time Thief, ya que muchas de estas cartas están pidiendo que tengamos un monstruo de Xyz y que podamos estar quitando materiales, los hacen candidatos ideales. También comparten algunas características como lo son niveles y rangos, así que esto también podría llegar a ser una buena opción. La última es el uso de cartas de Machina como un motor. La combinación de algunas cartas como Irradiator, Gearframe y Possessed nos pueden ayudar a poder poner varios monstruos en el campo. Son monstruos de nivel 4 y 8 y con esto vamos a poder incluso generar las jugadas de Xyz sin la necesidad de utilizar el campo. Es un motor interesante que podría llegar a dar algunos complementos que podrían llegar a ser bastante atractivos para el futuro. Ya tenemos un video precisamente hablando del motor de los Machina, que si bien no estamos explicando cómo funciona en específico con este, es para que se puedan dar una idea del funcionamiento como tal. Para cartas en solitario, primero tenemos a Fallen of Albas. Precisamente comparte material en la fusión, por lo cual lo hace un buen candidato, e incluso para este arquetipo se siente que es una carta que es mucho más activa y se puede utilizar de mucha mejor forma. Algunas cartas que nos permitan extender como Silver Gadget o Gold Gadget para poder ir por las jugadas de Xyz de rango 4, Scrap Recycler que funciona como Armageddon Knight para cualquier monstruo tipo máquina, y como mencioné, la Normal Summon no es específicamente necesaria en el deck. Por último, Nibiru, ya que nuestros monstruos de Xyz se van a ir removidos hasta la fase final, y al estar activando Nibiru no vamos a tributar ninguno de nuestros monstruos, o de hacerlo no serían los monstruos de Xyz que idealmente queremos para nuestro turno, y simplemente vamos a poder sacar el máximo valor de esta. Para las magias tenemos Circle of the Fire Kings, que podemos seleccionar un monstruo de atributo de fuego que controlamos y uno en nuestro cementerio, destruimos el primero, invocamos al segundo, y con esto podríamos estar cambiando de niveles, lo que podría ser algo atractivo. Iron Call para poder estar seleccionando un monstruo a nivel 4 de tipo máquina y revivirlo. Limited Removal para poder pasar al Beatdown podría llegar a ser una opción interesante. Machine Duplication, muchos de nuestros monstruos no tienen más de 500 de ataque, incluso monstruos de nivel 8, por lo cual nos daría jugadas de Xyz de rango 4 y 8, con lo cual es un muy buen complemento. Tenemos Generation Force, que si controlamos un monstruo de Xyz podemos añadir una carta Xyz, con lo cual podemos estar añadiendo X-Import, con lo cual podemos estar robando cartas del oponente, o podemos estar agregando Xyz-Block, por las cuales nos pueden dar muy buena versatilidad. Cartas de pot en la forma de Acquisitiveness, Prosperity y Desires. Estas son simplemente para poder tener muchos más recursos. En mis pruebas estuve utilizando Pot of Extravagance, pero acababa perdiendo los monstruos de Xyz, por lo cual no la recomiendo. Cualquiera de estas les puede dar muy buen valor. Tenemos todas las cartas que las podemos utilizar a 3. La Pot of Acquisitiveness nos puede permitir recuperar cartas removidas, lo cual no es algo muy común, pero podría llegar a ser algo útil. Called by the Grave para poder jugar contra interrupciones. Card Destruction, Hand Destruction y Trade In son simplemente para poder acelerar. Incluso si alguna de estas cartas llega a ser negada, muchos de nuestros
nuestros monstruos tienen buen efecto en cementerio, por lo que no es el fin del mundo, ya que necesitamos utilizar y ver el campo lo antes posible. Tenemos Set Rotation y Terraforming, Foolish Burial para poder enviar el complemento o la pieza que nos haga falta, Foolish Burial Goods porque con Rocky podemos estar enviando el campo al cementerio y con esto podemos estarla buscando de forma indirecta, Burial from a Different Dimension comparte el mismo sentido que Pot of Acquisitiveness, Harpies Feather Duster debido a esa debilidad que mencionaba magias y trampas, y con esto Cosmic Cyclone y Twin Twister que, debido a que las cartas también funcionan en cementerio, no nos afecta mucho que estén allí. Para las trampas ya había mencionado Xyz Block previamente, también tenemos Barrage Blast que podemos quitar materiales de un monstruo de Xyz máquina que controlamos, y debido a la facilidad de nuestros monstruos de poderse acoplar con esto podemos tener una ventaja increíble, en el proceso incluso podemos hacer daño, ya que nuestras trampas temáticas son trampas normales, podemos estar utilizando Trap Trick. Para el extra deck había mencionado las cartas de Dogmática, así que simplemente está aquí el Titanic Ash Dragon. Para las cartas Time Thief precisamente había mencionado lo mismo, tenemos una gran variedad de monstruos de Xyz, específicamente tienen que ser monstruos de rango 4 y 8, para algunos que vale la pena mencionar tenemos de rango 4 al King of Feral Imps, con esto vamos a poder buscar a la serpiente, es una de las pocas formas con las cuales podríamos estarla buscando y poder sacar mucho más provecho de esta. El Heavy Armored Train Iron Wolf, el cual nos permite estar añadiendo un monstruo de nivel 4 máquina o inferior. Para el mismo uso tenemos a Your Giant X, solamente que uno lo hace del cementerio, otro lo hace desde el deck. Podemos estar utilizando algo un poco más genérico como el número 27, el cual podemos incluso mejorar al Super Quantal Mech King Great Magnus, un monstruo jefe que podría darle muchos problemas al oponente. Y de monstruos de rango 8 tenemos algunas selecciones clásicas como Dingirsu o el Galaxy Eye Cypher Dragon, que este se va a acabar incluso mejorando al Cypher Blade Dragon. De forma mucho más activa, y es una carta que recomiendo ampliamente utilizar, es a Zeus, ya que nuestros monstruos se pueden estar acoplando, podemos pasar a fase de batalla y después podemos estar poniendo a Zeus sobre este mismo. La forma en que podemos estar repitiendo esto una y otra vez es pasmosa y podría ser precisamente el complemento que le ayude tanto a este deck. Para cartas de Link tenemos al Gravity Controller. Esta carta se puede ver un tanto extraña, pero ya que solamente podemos utilizar el efecto del campo si no tenemos otro monstruo Springans en campo, con esto podemos intercambiar esta carta por este monstruo de Link y podemos estar yendo por el otro monstruo de Xyz, sea el de rango 4 o el de 8. Salamangreat Almirage simplemente para poder enviar piezas al cementerio o para poder estar mejorando por Secure Gardener, lo que nos podría estar comprando incluso un turno. Algunos monstruos genéricos como es el Platinum Gadget simplemente para poder extender. Algunos monstruos Nightmare para poder resolver diversas situaciones. Había mencionado al Scrap Recycler, por eso tenemos al Scrap Wyvern. Tendrían que estar utilizando el Scrap Golem y otros complementos, pero podría ser una buena opción, sobre todo para poder generar mucha más destrucción. Monstruos Link superiores como Nightmare Unicorn para poder regresar cartas. El Link del Black Luster Soldier porque nuestros monstruos de nivel 8 no es difícil de poder ponerlos en campo y con este podemos poner mucho más presión, y prácticamente cualquier otro monstruo de Link superior o que pueda darles más versatilidad como lo es Apollousa o prácticamente cualquiera de los monstruos Borrel. Para las rarezas, de rareza ultra tenemos Springans Ship Explorer, que es precisamente su rango 8. Para rareza super tenemos su campo, que es el Great Sun Sea Gold Golgonda y Springans Watch. Y para rareza común tenemos Blast, Branga, Cold, Captain Sargas, Pedor, Rocky y Sprint Dyron Dash Dragon. Todavía hacen falta 4 piezas que llegan en Lightning Overdrive, pero si estas llegaron en una rareza tan baja, no hay motivos para creer que serán cartas codiciadas o de rareza alta siquiera. Para notas y comentarios finales, el arquetipo se siente uno muy fresco que está orientado a Xyz. Incluso se puede ver en este que se han aprendido de errores en el pasado. Hay muchos arquetipos de Xyz que están orientados a poder invocar monstruos de rango de 5 y superior y que tienen muchísimos problemas para poder llevar a cabo esto. No es el caso para los Springans, sea porque tenemos su campo, el cual tenemos muchas formas de poder buscarlo, sea de forma directa o indirecta, o porque tiene las formas, recursos y acceso a cartas genéricas para poder estar llevando esto a cabo. Y precisamente al ser su objetivo el poder estar poniendo estos monstruos en el campo, es bastante bueno el estarlo haciendo. El problema es que acaba siendo tan ambicioso y se concentra tanto en poder lograr este objetivo que no está ofreciendo mucho más. Tenemos los efectos de sus monstruos de Xyz, uno es increíblemente potente y que contra un oponente descuidado o dependiendo de la posición de las cartas en campo puede castigar muchísimo, y el otro que puede hacer que empecemos a obtener ventaja desde el extra deck, aun si esto puede tomar un turno. Está bastante contenido el arquetipo y es bastante bueno en lo que quiere hacer, pero no nos está ofreciendo negadores, no puede ser utilizado como un pequeño motor, por lo cual va a tener que utilizarse en su forma pura. Un aspecto que me llama mucho la atención de este arquetipo en conjunto de los S-Force que revisamos hace unos cuantos días es que Blazing Vortex está presentando temáticas nuevas, algo que considerando la edad del juego, cuántos arquetipos tenemos y cuántos funcionamientos existen, se antoja muchas veces como algo imposible. Por la parte de S-Force está buscando un juego de columnas y por los Springans está buscando un juego como si fuera un tablero, un juego de zonas. Esto es algo que de alguna forma no habíamos visto. Tenemos evidencia de algunos arquetipos que pueden tomar algunos de estos conceptos, pero la forma en que lo están ejecutando tanto los S-Force como los Springans es algo completamente nuevo y es algo que hay que reconocerle a Konami. Otro aspecto muy interesante que tienen los Springans es que nos está demostrando la ausencia de soporte y mucho del soporte que ya conocemos. Al ser monstruos de tipo máquina pueden tener acceso a cartas clásicas como Limited Removal y Machine Duplication. Limited Removal es una carta que la edad ya le pasó encima, está muy orientado a la fase de batalla y hubo un tiempo en que este estaba en la lista de lo potente que era.
actualmente hay muy pocas listas que lleguen a utilizar y simplemente está pensada para un juego mucho más casual. Por la parte de Machine Duplication, es una carta increíblemente potente que muchos jugadores por momentos han querido que se vaya a la lista, y no sería raro que en algún momento esta pudiera entrar precisamente por el potencial que tiene. Esto es hablando por la parte del soporte genérico para máquinas, pero cuando nos estamos orientando a un atributo es cuando tienen una ausencia por completo y es el primero en su clase. Realmente no tenemos cartas que puedan dar soporte a monstruos de tipo máquina y de atributo de fuego. Tenemos soporte para tipo máquina y atributo de oscuridad. Para esto tuvimos recientemente a Orcust, que fue incluso la cima del meta. Tenemos las máquinas del bandido Kid, así que hay cartas que pueden darnos ventajas sobre esta parte. Por la parte de monstruos de tipo máquina y de atributo de tierra, hay una cantidad increíble de arquetipos y de cartas de poder que pueden tener a su disposición. Pero cuando nos estamos orientando al tipo máquina y al atributo de fuego, realmente no hay nada genérico, por lo cual las cartas que sean lanzadas en el futuro podrían llegar a ser muy interesantes, sea porque puedan estar corrigiendo las debilidades, que le puedan dar más planes, que se pueda lanzar algo en el futuro, sea un motor, sea un arquetipo, y que este sea el complemento perfecto. Esto simplemente es el primero de su clase y hay que esperar a ver cómo va a acabar evolucionando esto. Aun con las limitaciones y problemas que está presentando este deck, para mí de lo que está entregando Blazing Vortex es de lo mejor. Si les gustan los decks que están buscando un juego largo, los decks que tienen acceso a un monstruo jefe que es bastante fácil de poder invocar y que tiene un potencial increíble como para poder destruir 4 o 5 cartas del oponente, los decks de tipo máquina, los decks que están orientados a la invocación de Xyz y en general un arquetipo nuevo y que es bastante accesible gracias a sus rarezas, son solamente algunos motivos y razones que podrían llamarles la atención para voltear a ver este arquetipo. Lo que están entregando los Spring Guns es bastante eficiente y es bastante bueno. Todavía tiene muchas piezas que se deben de poder entregar. El arquetipo como tal no se siente que esté incompleto, no obstante tiene muchísimo potencial para el futuro y valdría la pena esperar a ver qué es lo que le van a entregar con el tiempo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Spring Guns. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo lo utilizan? ¿En conjunto de qué motor? Y también si hizo falta información importante para poder complementar el video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.